este mensaje nos llevó a la parábola del sembrador. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar, ¿les parece? A pedir dirección. Y de ahí entramos directamente a la palabra del mensaje. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das este día de entrar a tu casa. Una casa donde clamamos que tu espíritu habite y se mueva con total libertad en cada rincón y en cada corazón. Yo doy gracias por cada uno de los que estamos aquí y aún por los que sabemos que son de casa y yo, la circunstancia y el motivo que solo tú sabes, no han podido venir. También te pido por los que todavía no has añadido y sobre todo te pido que en este tiempo y en este momento nada nos distraiga, que destapes nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Dios, para que al nombre de nuestro entendimiento y esta palabra que tú vas a hablar traiga vida, pero sobre todo seas tú quien la siembre y le dé crecimiento y la arraigue en cada uno de nuestros corazones. Las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Vivifícanos, Dios. Llévanos en obediencia total y absoluta. Llévanos los pensamientos cautivos a tu obediencia. Derrumba a través de nuestra obediencia por tu poder. Que todo eso que se levante en contra de tu conocimiento sea derribado. Toda altivez, toda muralla, todo argumento, Padre. Para que sin filtros y sin velo podamos ver y recibir tu mensaje. Que hoy regresemos de una manera diferente a como llegamos y que seamos saciados y alimentados a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues miren, vamos a entrar a esta parte de la parábola del sembrador donde Mateo lo escribe. Por favor. Mateo 13:3, y retomamos un poquito porque hablábamos de las cuatro tierras, de los cuatro terrenos de los que habla la palabra. Entonces dice la Escritura que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Yo la semana pasada y la semana antepasada les explicaba, para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar estos mensajes, que por cierto, si no mal recuerdo, todos los jueves los publicamos ya la prédica completa en la página y ahí mismo viene el link del canal de YouTube para que pues si quieren no se lo pierdan y los puedan compartir. Entonces explicábamos que el sembrador salió a sembrar y explicábamos de parte de Dios que el sembrador es el Padre, el sembrador es Dios nuestro Padre, Abba. Dice la Escritura que estamos aquí ahorita proyectando que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. También explicamos que la semilla es Jesús. ¿Se escuchó? ¿No se escucha? Allá. Que la semilla es Jesús. Y esa primera tierra, el camino, somos nosotros. Explicamos de una manera muy breve que la tierra, cuando es camino, tiene una particularidad. Es una tierra que al transitarla se va compactando y se va endureciendo, se va descubriendo del camino tierra, pero es un terreno donde difícilmente, si tú avientas semilla y no la ablandas, no la cavas, la semilla va a penetrar. Por eso dice en la Escritura que al lanzar el sembrador la semilla, y al caer en el camino, pues no pasó nada. Vinieron las aves y la comieron. Las aves, dijimos en aquella ocasión, era sinónimo de ¿qué? ¿Quién se acuerda? De problemas. Entonces, como no hay, mi esposa hace rato empezaba con un versículo o con esta historia de Abraham, cuando la palabra no ha sido sembrada y en fe no es en tu espíritu
fortalecida, vamos a llamarle así, como esa promesa que solo Dios puede hacer y Dios la puede cumplir, difícilmente puede resistir ante cualquier problema. Entonces, de eso se trata en un breve resumen esta primera parte de la parábola y este primer terreno. Dijimos que la única manera para que la semilla en un camino, en una tierra compactada, pueda ser, vamos a llamarle, preparada para que la semilla entre, había que interiorizar, había que permitirle que el Espíritu Santo nos redarguyera para reconocer que estamos más llenos y transitados del mundo y no de Dios, no de Cristo, porque decíamos en aquel domingo que la llave, el acceso al reino de los cielos es Jesús. No, habría que ir para ablandar y para preparar esa semilla que pueda permitir recibir la semilla, la tierra, la semilla. Habría que arrepentirse. Y el arrepentimiento genuino nos iba a llevar a ese ablandamiento de la tierra, ¿no? Después, el segundo escenario, sigue Lelito, hablaba de los pedregales. La segunda parte de esa parábola dice, parte cayó en pedregales, que fue lo que hablamos la semana pasada, pero solo hablamos de una piedra, la piedra de las emociones. Les dije, son tres. Un pedregal puede tener muchas piedras, pero esta parte de la parábola tiene que ver con el alma y solo hablamos de las emociones. ¿Sale? Entonces, la escritura dice que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, o sea, sí había tierra, pero la escritura es muy clara, no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol. ¿Qué le pasó? Y se quemó. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que la obstaculizó? La piedra. Y muchas veces decíamos, en el alma sabemos, y si no lo vamos a aprender, en el alma están las emociones, ¿no? Están los pensamientos y el resultado de la conexión, o vamos a llamarle así para que lo intentamos, de ponerse de acuerdo y ejecutar, se llama voluntad. Entonces, cuando la semilla en ti que eres tierra, no es una tierra abundante y sin piedras, la primera piedra evita que la tierra entre y sea sembrada. ¿Sí me explicó? Y es porque estás pensando, o en este caso la primera tierra, estás dándole prioridad a tus emociones y no a las emociones que Dios está forjando y que está cambiando en ti. Entonces, brota pronto la semilla, pero al no tener profundidad de tierra, evidentemente la semilla no crece y no se arraiga, y cualquier problema o cualquier tribulación, que es en este caso la parábola salido del sol, la quema, porque ¿qué dice? No tiene raíz y la seca. ¿Cuál es la otra piedra dentro de este terreno de las piedras? La segunda, el entendimiento. Y me voy a regresar otra vez un poquito a este tiempo donde hubo un encuentro entre Nicodemo y entre Jesús. Y que Jesús, hablando con Nicodemo de una manera muy transparente, sabemos la característica que tenía Nicodemo, siendo una persona con mucho conocimiento, de un nivel, de un estatus especial. Conocía de la palabra, pero no entendía la palabra. En pocas palabras, y va a ser fuerte lo que les voy a decir, como el propio diablo. El diablo es diablo aún y con el conocimiento de la palabra. Y el diablo no deja de ser diablo porque no hay revelación en él, no hay entendimiento de parte de Dios, no hay transformación en su manera de pensar.
Entonces, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Que para ver y heredar o pertenecer al reino de los cielos es necesario, ¿qué cosa? Volver a nacer de nuevo, volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo, con ese razonamiento y con ese conocimiento que lo dijimos hace 2 semanas, decía, o sea que yo, un hombre de avanzada edad, tengo que meterme en el vientre de mi mamá. Jesús le decía, no, hay que nacer del agua y del espíritu. La gran mayoría de nosotros ya lo hicimos, ya fuimos bautizados, ¿no? Y ya hemos declarado esta parte. Vuelvo a hacer un anuncio. El 5 de abril, el sábado, pues, vamos a disponer este año, pues, a participar y a guiar a todo aquel que quiera ser de nuevo, pasar a las aguas. Porque si quieres ver el reino de los cielos, si quieres pertenecer al reino de los cielos, es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. En el agua y en el espíritu. ¿Sale? Si no nos vamos a poder quedar como dijimos, como Moisés, que Moisés recibió la palabra, recibió la promesa, sacó al pueblo a celebrar, ¿no? Él fue usado para liberar al pueblo de Faraón, los llevó al desierto, él iba a llevarlos hacia la tierra prometida, la vio incluso, pero no entró. El que entró fue Caleb. ¿Sale? Y Caleb sí, tuvo las dos, ¿no? Recibió la continuación de la palabra que había sido dada a Moisés y él fue el que entró. Entonces, ¿qué es esta parte del entendimiento? Cuando el entendimiento, el raciocinio es como el de Nicodemo, en el caso de nosotros, la palabra no entra. La semilla que el sembrador quiere depositar en tu corazón tierra, si es tu entendimiento, se vuelve un pedregal, se vuelve una rocotototototot. Y yo te digo, a ver, intenta sembrar una semilla y que crezca una semilla en una piedra. Por supuesto que va a ser imposible. Te doy otro escenario. Ya te hablé de Nicodemo, pero ¿qué pasaba con los fariseos? Igual que Nicodemo, conocían. Es más, sus hábitos, y hasta la actualidad lo hacen, el pueblo judío, los aún, no digo fariseos, sino los que se quedaron en el antiguo pacto, incluso tienen el hábito de que a sus hijos pequeños les hacen como parte de su cultura que se aprendan todos los proverbios. Pero no necesariamente por conocerlos, por aprendértelos, los vas a entender. Porque acuérdate que la escritura tiene que ser inspirada en el Espíritu. Entonces, eso le pasaba a los fariseos. Estaban más pendientes por grabar la ley y por ver que la gente la cumpliera, pero no la entendían. Y al no haber revelación, pues evidentemente no hay fe y no hay obediencia. Y ahorita se me viene otra persona que incluso caminando y viendo prodigios y milagros con Jesús. ¿Cómo se llamaba el que le pidió que metiera la mano? ¿Felipe? Tomás. O sea, Tomás no lo vivió hasta qué cosa, hasta no comprobarlo. ¿Cuántos de nosotros nos manejamos así? Decía mi esposa, que te llega la palabra, te llega la promesa y no la crees. Yo ahorita pienso en Abraham. O sea, un hombre, lo leíamos, ¿no? Y lo sabemos, de grandísima avanzada edad, sabiendo que la palabra le llega, la promesa le llega,
la instrucción le llega con su esposa también de avanzada edad y con un escenario estéril, lo más fácil era decirle a Dios con todo respeto, nada. ¿Sí o no? Pero ahí hay un cambio, hay un cambio. Y tiene mucho que ver con la mentalidad que te estoy diciendo. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer, y le quito el creo, es permitirte y darte la oportunidad de que Dios obre en ti y vivir los tiempos conforme a la voluntad que Dios tiene. Te pongo el ejemplo de Abraham, pero también aquí anoté dos ejemplos. La samaritana. La samaritana, ¿qué hizo y qué pasó? Ella se sabía, pues, una persona no grata, vamos a ponerle así. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con Dios, ¿qué le pasó? Hubo una transformación. O sea, recibió la promesa, ella tuvo la oportunidad de no ir al camino, porque al encuentro, ¿quién fue? Jesús. Le habló, ¿no? Le dio vida, le dio una palabra de vida, una palabra de libertad que venía acompañada de promesa, y ella lo único que hizo fue creer y obedecer. ¿Y cómo predicó o cómo habló del mensaje? Diciendo lo que Jesús había hecho por él. Pero ¿a qué te quiero llevar? Ella llegó con una mentalidad y llegó con un sentimiento totalmente diferente, porque incluso en el principio ella estaba incrédula y estaba cerrada, estaba dura. ¿Qué tienes tú conmigo, no? Si además tú y yo no nos llevamos bien, tú eres judío y yo soy samaritana y nosotros no nos llevamos bien. Y esa es también una muestra de cómo Dios actúa con nosotros. Muchas veces nosotros somos los que anteponemos en nuestro entendimiento y en nuestras emociones la piedra para que la semilla sea sembrada. Por lo menos sea sembrada. Por lo menos sea sembrada. Y el último personaje del que te quiero hablar es el paralítico. El paralítico, muy similar a la samaritana, ¿qué pasó? El paralítico recibió el encuentro. Y el paralítico, dice la historia en el estanque de Betesda, que llevaba años esperando el milagro y que toda la gente se le anticipaba, y que cuando llega Jesús, sabiendo ya quién era Jesús o escuchando quién era Jesús, en un principio él no le pidió a Jesús que lo sanara, sino que Jesús le preguntó: ¿quieres ser sanado? Fíjate, y a veces nosotros andamos en esa circunstancia como el paralítico, no físicamente, pero a veces Dios te está hable y hable y hable. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres que yo cambie tu condición, tu circunstancia? Pero no la va a hacer en lo natural, sino la va a empezar en el interior. La va a empezar acá y acá. Son las piedras que él tiene que cambiar. Por eso dice Ezequiel o Jeremías, díganme cuál de los dos es Ezequiel, ¿no? Palabras más, palabras menos, que él pondrá un nuevo espíritu en ti y cambiará ese corazón que tú tienes de piedra por un corazón nuevo de carne, ¿no? Es prácticamente lo que hizo con el paralítico y lo que hizo Jesús con cada persona que él sanó. Pero ¿a qué quiero llegar? Que cuando la semilla, más bien que cuando la piedra fue removida, hablamos de Tomás, hablamos de la samaritana, hablamos en este caso del paralítico.
La semilla pudo ser sembrada y empezó a crecer. Y en el crecer, la reacción fue salir y hablar de lo que Jesús era. O sea, ya no regresó el paralítico diciendo, bueno, ya Jesús ya me sanó y sigo con mi vida. No, él se entregó a Jesús. Él vio y heredó porque ya estaba y participaba dentro del reino de los cielos. Y la samaritana igual. O sea, dejó todo y hubo un cambio, una transformación impresionante. ¿De qué te quiero hablar? De que esta piedra, que es un obstáculo, el entendimiento, y verte a ver esos escenarios, tienes que entender que el crecimiento, cuando la piedra es removida, el crecimiento que da la semilla, que es Jesús, porque sabemos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, produce, como en estos personajes que te dije, la capacidad de que cuando la piedra es removida y la semilla es sembrada, la transformación es tan fuerte que como ellos, tú y yo empezamos a dar testimonio, totalmente testimonio, en una condición diferente. Y pienso y me regreso a la samaritana, que sabiendo que había cosas que no eran gratas para Dios y te avergonzaban, ¿qué cosa pasaba? Ya con gozo y sin vergüenza empezaron a dar testimonio. O sea, fíjate la remoción o la destrucción que puede generar en la piedra, no solamente el cambio de circunstancia, sino la piedra destruye tus pensamientos, la semilla, perdón, destruye tus pensamientos, destruye tus emociones y entonces quita culpas, quita cargas, quita todo lo malo, quita vergüenza. Y lo hemos hablado muchas veces de los pecados, ¿no? Hemos hablado muchas veces cómo te ve Dios a ti y a mí después de que tú te entregas a Dios. Entonces, tú empiezas a obrar conforme a la voluntad de Dios y esa vergüenza ya no te alcanza, sino que al revés, con gozo y sin vergüenza, empiezas por el poder que actúa en ti, con un nuevo espíritu, a dar testimonio, un testimonio genuino de lo que Dios está haciendo. No tienes que hablar, sino que lo que habla es tu vida, tus acciones, tus reacciones, que eso tiene que ver con esta parte de acá. Y la otra piedra, que es la voluntad, pues tiene que ver con la voluntad propia, la voluntad de Dios. Que cuando es obvio que tú piensas y sientes y le das más poder a eso que tú sientes y que tú tienes, lo que haces, lo que decides, la voluntad, la cumples, pero es una voluntad personal, es una voluntad propia, y eso es autonomía. Es decir, no te necesito, Dios te haga a un lado. Y por eso es que cuando actuamos con una voluntad propia, con un sentimiento, con una emoción propia, regresamos, dice que la semilla es enviada, cae en la piedra, ¿y qué cosa pasa? Pues de entrada no hay a dónde sembrarla, porque no hay mucha tierra. ¿Sí me explico? Y aunque empiece a tratar de brotar, pues ¿qué cosa dice? Ahí no hay profundidad, ahora sí que siento, sale el sol, un problema, y problema el que me digas, ¿eh? De salud, económico, familiar, personal, espiritual, emocional, el que sea. ¿Y qué le pasa? Se quema porque no tenía arraigo, no tenía raíz, y obviamente se seca. Entonces, ¿qué hay que hacer si tú estás en alguno de estos escenarios? Porque todos hemos estado en este tipo de escenarios. ¿Qué hay que hacer para que el sentimiento, la emoción, la voluntad no sea personal, sino que se destruya
no tú. No vas a agarrar un trascabo o un martillo y vas a romper la piedra. Eso lo tiene que hacer Dios. Eso solamente lo puede y lo tiene que hacer Dios. Tienes que crucificar tu mente, tu emoción, tu voluntad, permitiendo que Cristo viva en ti para producir mucho fruto. ¿Te acuerdas de esta palabra que habla en la vida verdadera? Si tú permaneces en mí como pámpano, lo estoy parafraseando, sabiendo que yo soy la vid verdadera, vas a producir que mucho fruto. Pero también hay una parte en esta historia que dice que si tú estás separado de él, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Entonces, ¿cuál es el poder y qué es lo maravilloso? Que también sabemos que hay una verdad muy grande en la escritura que habla que si tú permaneces en él, Jesús, como en esta parte de la vida, viene a habitar en ti. Y si tú obedeces y amas a Jesús y permites que Jesús habite en ti, viene el Padre con Jesús a habitar en ti. Y el Espíritu Santo habita en ti. Entonces se vuelve un poder interno totalmente impresionante. Y esa es la única manera en la que Dios va a poder romper ese terreno pedregoso, vamos a llamarle así, o ese pedregal. ¿Sale? Fíjate lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo, ¿qué cosa? Estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crucificarte. Y tú no lo vas a poder hacer, sino que el crucificarte es primero saber y reconocer que la naturaleza, que puede que todavía exista en un porcentaje menor, que de repente salga que no has terminado, que no hemos sido terminados de ser vaciados divinamente, y que todavía hay un poquitito de carne en ti, tiene que ser entregado. En pocas palabras, te tienes que negar y la tienes que entregar, vuelvo a repetir, a Jesús para que Él sea el que la crucifique. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, yo cedo mi autoridad. El entregar es decir, no soy yo más, ni primero, ni mejor, sino me rindo a ti, me entrego a ti, para que hagas conmigo lo que tu voluntad quiera. Y todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, pues nos conviene, pero no cedemos el control. La verdad es que no cedemos el control. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a Cristo para que juntamente Él ya se crucificó, te crucifique prácticamente, y haga que ya no vivas tú. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, permitirle a Dios, en este caso a Jesús y el Espíritu Santo, que muera la carne, que se destruya la carne, para que lo que se manifieste y te vivifique sea el Espíritu. Dice el versículo, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo inclusive esta semana y ayer todavía que estaba terminando el mensaje, veía en este versículo, aparte de lo que vimos al principio, un orden divino. Fue el mismo orden que Jesús nos vino a enseñar y vino a hacer por nosotros. O sea, él arriba dejó toda esa milicia,
todo ese ejército, todas esas comunidades, toda esa autoridad para rescatarte a ti y a mí, para recuperarnos, para regresarnos al reino de los cielos. En la condición y con las circunstancias y con los hechos habidos y por hacer. ¿Y qué hizo al despojarse de él? Jesús ya no vivió en él, sino el Padre vivió en él. Y él se crucificó juntamente con el Padre prácticamente. Pues él se negó y se entregó. Sabemos que es el mismo, pero esto tenía que haber pasado para que Cristo, no en el espíritu, sino en la carne, nos mostrara que sí era posible. Porque el que hizo la obra no fue Cristo. Acuérdense que Cristo decía, las palabras que yo hablo, lo que yo digo, no soy yo, sino es mi Padre prácticamente que me dice qué hacer y qué decir. ¿Sí o no? Te está hablando de una comunión, de un entendimiento, pero de soltar el control para permitirle en confianza algo más fuerte, voluntariamente darle libertad a Dios de que haga contigo lo que tenga que hacer. Pero es necesario que se destruya el alma del hombre, el alma carnal. O sea, no el alma, no me malentiendan, sino la forma de pensar, la forma de sentir y la voluntad del hombre. Y nazca una renovación en el entendimiento, nazca un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que la voluntad sea en tu vida la del Padre y no la tuya. Yo creo que eso está muy claro, ¿no? Yo escribí aquí que la palabra, o sea, Cristo, que les decía hace rato, Jesús, perdón, es espíritu y es palabra, o es palabra y es espíritu. La palabra que es Cristo, hay que entenderlo. Les decía yo hace unas 2 semanas, ya nos dio la victoria porque consumado fue. Él ya ganó. Él ya hizo. Y solo Él es capaz de esas piedras, derribarlas, de removerlas, como el mismo escenario que puede poner límites, una barrera, una barra, una fortaleza, vamos a llamarle así como en los tiempos de Jericó. ¿Cómo se construían los castillos antes? ¿Cómo se construían antes las ciudades? A través de murallas. Y para que esa muralla se levante o para poner el cimiento después de la tierra, que hay piedras. Y todos ustedes saben la historia de Jericó, ¿no? Que ante los ojos del hombre era increíble e imposible. Les gusta, pero para Dios, una vez que Él encontró una tierra preparada, una tierra fértil, una tierra deseable, y sembró la semilla, el poder actuó y derribó las murallas de la piedra. Entonces eso es lo que Él quiere hacer hoy contigo y conmigo. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, así te armes de 300 valientes y vayas a declarar la guerra en contra de tu peor enemigo,
si la milicia, que es el poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? El Espíritu Santo. O sea, el espíritu que tú y yo hemos recibido no es un espíritu de temor, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. No es cualquier poder. Amén. Entonces, puede que tú veas o la gente te vea que vas solo. Yo ahorita me acordé de David con Goliat. ¿Qué le decía David a Goliat? Tú vienes contra mí en el nombre de tus dioses, con espada y jabalina, escudo, con tus armas, pues. Pero yo vengo en el nombre de solito, chiquitito. Dice la historia, ustedes se la saben, que no podía ni aguantar sus pies cuando se puso la armadura, luego que ni se veía, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y la historia del resultado, ustedes se lo saben, lo que pasó. Entonces dice, no andamos en la carne. Fíjate el tamaño de promesa que hoy estamos recibiendo. O sea, aquí empieza todo. ¿Quién realmente sabe y se cree no andar en la carne? Y aunque ya recibiste al Espíritu Santo, te bautizaste, le voy a poner así fuerte. Hoy van a usar los encontronazos, no los míos, porque la palabra es viva y eficaz, es penetrante. Y dice que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí o no? Pero a veces te sabes hijo, te sabes ungido, te sabes lleno del Espíritu Santo. Te enojas o dejas de creer en Dios y te alejas, te enfrías un poco. Se te olvida que el poder que actúa a ti, que el poder que actúa en ti es más poderoso. ¿Por qué te lo digo? Porque ahí empieza todo. No recuerdas o no crees que ya no vives en la carne. Y que lo único que te hace falta para regresar y volver en sí como el hijo pródigo es que perdón. Como David. Así te hayas ido con los puercos y comido la baza, o te hayas, como decía David, se haya metido con la mujer de su mejor amigo, y decía Dios, extraño, ¿no? Que David era un hombre conforme a su corazón, y dice, espérate a ver. Pero ¿qué pasaba en David? Que cuando en este caso llegó Labán, el profeta, y le habló de parte de Dios, él reconoció la voz y dijo, ah, caray, este cuentito y esta historia que me están contando ahorita no se trata de mi vecino, se trata de mí. Entonces, si ya Dios me vuelve a hablar, el Espíritu me vuelve a recordar que soy hijo, y a veces no sabemos cómo regresar, no te sientas indigno, no te sientas culpable, sino simplemente arrepiéntete, entrega, para que seas restaurada. ¿Por qué te lo digo? Porque empieza diciendo, no andamos en la carne, y de veras tenemos que entender que no andamos y tampoco operamos en la carne. Aunque te sepas hijo de Dios y estés... ¿Quién decía qué lindo soy, qué bonito soy, como lo quiero?
¿Quién? Paco Stanley. Paco Stanley. O sea, aunque te entre la vanidad, veías, esa Biblia está buena. Pues está bien que te lo muestre Dios, que todavía no ha sido removido, destruido ese sentimiento que te seduce, que el enemigo trata de usarlo como un engaño, como una mentira, para que tú creas que el espíritu no habita en ti, sino en la carne es más poderosa. Y sabemos que esa es una lucha diaria. Pero vuelvo a repetir, hoy Dios está diciendo, tú no andas en la carne y no militas según la carne. Porque las armas con las que Dios te equipó, que no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Dios. Amén. Y lo que viene es lo más poderoso. ¿Para qué te las dio? ¿Y por qué te las dio? Dice, para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿las fortalezas con qué se construyen? Con piedras. Entonces, ¿qué es lo que quiere que hoy recibas y entiendas de parte de Dios? Que el espíritu que te dio no es cualquier espíritu, es poderoso. Amén. Viene de Dios. Y es capaz de que cualquier voluntad propia en autonomía, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento personal, Él es capaz de que si tú lo reconoces y lo entregas, Él lo va a destruir. Amén. Él lo va a destruir. Y dice el versículo, que ese versículo es el que a mí me ha atrapado estos últimos 15, 20 días. Derribando argumentos. ¿Quién te siembra los argumentos? Dios. Dios no da argumentos, Dios da promesas. Amén. Los argumentos te los pones tú. Los argumentos los creas tú. El peor enemigo de ti mismo es tú mismo. Entonces tú eres el que dices, hoy no voy a la iglesia, tú eres el que pones la película. Hoy no escucho al pastor Alejandro porque está bien desamparado. Hoy no voy a leer mi Biblia porque... Y entonces esos argumentos te los pones tú, no te los pone Dios. Y te dice qué hacer, pero te dice, no estás solo, ya lo vimos en el versículo anterior. Amén. Te dice, tú no operas ya en la carne, tú operas en el espíritu, y el espíritu que tienes es poderoso y es capaz de destruir fortalezas, de derribar argumentos y toda altivez. ¿Por qué se levanta la altivez? Porque la altivez es autonomía, la altivez es ego. Ahora sí, lo que dice la profeta Elenita, qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero. Eso es la altivez. Nadie es mejor que yo, nadie es más grande que yo, nadie ha logrado lo que yo he logrado. Espérate, todo lo que eres y todo lo que tienes es gracias a Dios. Amén. Lo bueno y lo malo. Pero más lo bueno. Lo bueno. Y todo eso te lo está explicando la Escritura, es lo que se levanta en contra de la semilla, el conocimiento de Dios. ¿Qué hay que hacer? Que cuando tú quieres hacer algo, voluntad, que sientes algo en la carne, que piensas algo en la carne, ¿qué dice al final? Hay que llevarlo cautivo a toda la obediencia de Cristo. O sea, no te está diciendo que no lo vas a sentir, no te está diciendo que no lo vas a pensar, no te está diciendo que no vas a pasar por valle de sombras, no te está diciendo que no vas a pasar por ríos, que no vas a pasar por fuego, los vas a pasar, pero el Señor es tu pastor y el Espíritu de Dios está contigo. Amén. Y te está alumbrando los ojos de tu entendimiento para que reconozcas que vas a meterte al valle de sombras y para que no sientas temor y que no sea algo que no puedas lograr
no tú, sino con Cristo, hay que llevar pensamientos cautivos en obediencia a lo que es. Amén. Ya acabé, pero no es cierto. Apenas estoy empezando. Mateo 13:7, la tercera tierra. Entonces, una semilla cayó en el camino, otra semilla cayó en las piedras, pero fíjate la tercera. El tercer terreno. Otra parte cayó en donde? Entre espinos, y esos espinos crecieron y la ahogaron. O sea, creció, se arraigó, produjo fruto, pues por supuesto que no la ahogaron. Y te voy a compartir algo que yo recibí de parte de Dios, que bajó a mí. Y te lo voy a hacer en resumen. Todo lo que tú haces por voluntad propia, todo lo que haces, porque también llegamos a ese límite. Aquí sí te creo y aquí sí te tomo en cuenta. Pero con esto, Dios, no te metas. O sea, con mis hijos, como cuando llega la abuelita. Aquí es más, cuando la abuelita llega a nuestra casa, la abuelita Chila, la única que le puede gritar a su nieta soy yo. Pues está mal. Y así somos con Dios. No te metas con mis finanzas, no te metas con mi familia, no, o sea, métete con mis familias, te entrego mis finanzas, pero no te metas con mi trabajo, o no te metas con mis amigos. Entonces, en algún momento opera tu autonomía, y eso es lo que ahoga la semilla. Todo lo que hacemos por voluntad propia produce espinos y cardos. Y ahorita te lo voy a comprobar. La Biblia, o en la Escritura, hay muchos pasajes que no están por casualidad. Y no tiene que ver necesariamente con las concordancias. Sino, acuérdate que era necesario que hubiera un primer pacto, porque el primer pacto fue la base y fue el que dio parte para que viniera el segundo pacto, el nuevo pacto. Entonces, me regreso a la autonomía. Todo lo que haces por voluntad propia produce espinos y cardos, perdón, te lo voy a explicar. Pero los espinos representan a los que en algún momento oímos la palabra o oyen la palabra, pero el mensaje se va de inmediato. Desaparece el mensaje. Hace unas semanas les decía yo, somos aquellos que yo te pregunto, levántame la mano. Hoy te levantaste y yo no sé si fue tu primero o no mensaje, pero leíste un versículo de la Escritura, levántame la mano y le dices. ¿Te acuerdas del versículo? A veces algunos que a lo mejor no lo recordamos. ¿Por qué nomás lo hacemos por inercia? Ya cumplí. O yo les decía hace 2 semanas los hijos domingueros. Y nos pasa como a Saúl. El Saúl es un ejemplo de altivez, de espinos y de cardos. Me encanta esta historia que escuché hace poquito otra vez con Saúl, porque habla de en esta parte de Reyes hay un versículo donde Saúl, ungido y sin altivez, le levanta un altar a Jehová, pero después se le mete la altivez, la voluntad,
y se hace a él altar. Ya su mente, su reconocimiento no es a Dios. Espinos y cardos. Espinos y cardos. Y los espinos, la representación del espino es eso que obstaculiza, que en este caso, si estamos hablando de voluntad, de emociones y pensamientos, que tiene que ver un poquito con las piedras que hablamos hace rato, es todo lo que pueda ser atractivo para ti, que tiene que ver con riquezas. O sea, tú creas un emporio, un emporio, y le das más peso, no sé si sea físico, no sé si sea mental, o no sé si sea terrenal, pero esa riqueza construida en autonomía se vuelve un espino y un cargo. Y obviamente dice, ahoga la palabra, obstaculiza la palabra, que la semilla se meta y empieza a crecer, se empieza a arraigar. Y por supuesto, al no arraigarse, no crece y no produce fruto. ¿Y por qué te lo digo? Porque mira, lo peor que puede pasar en la autonomía no solamente es que te separes y no escuches a Dios. No sé si lo habías pensado, y si lo habías pensado, qué bueno, pero si no, te lo voy a compartir. A mí Dios me mostraba que la autonomía ahoga el reino de Dios en nosotros por una sencilla razón, porque la autonomía nunca va a permitir que espiritualmente produzca fruto en tu vida. Eso es lo más peligroso, lo más fuerte. Porque te estás separando. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Espinos y cardos. Y te lo voy a comprobar. Génesis 3:17 dice, ya el hombre dijo. O sea, aquí ya había pasado la desobediencia. Y la desobediencia, la consecuencia fue que fue separado, fue expulsado del reino de los cielos a Adán y Eva, se sabe la historia. Y yo te pregunto, ¿produjo algún fruto en ellos? Produjo obra de la carne, pero no un fruto de vida, un fruto espiritual. Entonces, Dios Padre, en este caso, en el antiguo pacto se le conocía como Jehová en esos tiempos, le está hablando a Adán, al hombre, y le dice, por cuanto obedeciste, no dice aquí, por cuanto no me obedeciste, sino por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo para sí, yo te dije, no comas de él. Primero lo maldice, pero no a él, sino a quien maldice. Y fíjate el impacto. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué me mostraba Dios? Que cuando tú eres autónomo, le quitas toda posibilidad para que Dios actúe contigo. Eso es lo más importante. No va a producir fruto, pero vas a permitir que todo lo que tú hagas, en donde tú pises, sea maldito. Porque eso es lo que está diciendo, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí no para todo, sino dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego dice, espinos y cardos te producirá. ¿Te acuerdas que decía la escritura, o dice la escritura, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron? Maldita será la tierra por tu causa, por un dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Pero ahí te va lo más fuerte con lo que vamos a cerrar. Con el sudor. Que el Espíritu te lo revele. Yo te voy a ayudar, pero cuando yo leí esto aquí me detuve con el sudor. Yo este versículo, las veces que lo leí, que lo he leído creo que como 200 veces, porque ya les platiqué que un año no pasaba de Génesis. No entendía nada. Y yo decía, ¿qué me quieres decir, Padre? Y no entendí, no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba. Y yo decía, obediencia, desobediencia, maldición y sudor. ¿Qué es lo primero que yo decía? Castigo. Y no es castigo, es consecuencia. Así como si primeramente buscas el reino y tu justicia viene una añadidura, también cuando Dios te habla y te pide que creas, que des pasos de fe, que obedezcas, y no obedeces, sino obedeces a tu voz, autonomía, se vuelve una maldición en tu entorno. Lo que tú haces y en donde tú estás, se retira la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Tú de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. Es decir, te vas a esforzar y te vas a esforzar y te vas a esforzar, lo vas a intentar y no va a producir fruto. Es fuerte. Porque ¿qué es lo que producirá la tierra? ¿Leímos? ¿Decimos? O sea, no va a producir fruto, sino va a producir espinos. Y entonces en esa tierra donde se producen espinos y cardos, así te esfuerces lo que te esfuerces, la semilla no va a entrar. Por eso te decía que la autonomía ahoga la semilla. Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. No pasó nada. No pasó nada. No les voy a platicar la última parte, esa es para continuar. Pero yo quiero que hoy te vayas con estas tres cosas. La primera, ¿nos conviene o no nos conviene obedecer a la voz de Dios? Y hoy el obedecer es permitir que la semilla se siembra en tu corazón. O sea, no es abrir la escritura y leerla, sino si la escritura no permite que el Espíritu te la inspire, no estás permitiendo que la siembre en tu corazón sea Dios a través de tu vida. Y no la vas a creer tú, esa historia ya te la sabes. Porque la fe es producida a través de escuchar la semilla, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace falta? Dar el paso de fe. Porque la misma escritura dice que la fe sin obras es que es muerta. ¿Sí vamos? La segunda cosa que te quiero comentar es no es miedo, porque Dios no opera por miedo. Dios nos alerta.
Por eso dicen que el principio, dicen en Proverbios que el principio de la sabiduría no es el miedo a Dios, es el temor a Dios. Y el temor es un temor reverente, es un respeto que viene acompañado de entendimiento. Cuando la palabra te es revelada, te vuelves consciente de esto que Dios te está hablando hoy a ti y a mí, y dices, si desobedezco, maldita será la tierra donde yo esté, y así me esfuerce lo que yo me quiero esforzar, no va a producir fruto, sino va a producir espinos y cardos. Y todo lo que yo haga en mis fuerzas en la economía se va a ahogar. Bien claro en mi instrucción. Ya la última parte no se las voy a que vengan el próximo domingo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay una promesa con la que hoy nos vamos a despedir. Voy a poner a correr al talento. ¿Quién tiene mi teléfono? ¿Alguien sabrá? No. ¿Tú lo tienes? Siempre si hay Elenita, ¿te vas? ¿Cuándo? Semana. Esta semana. Te voy a contar un chisme santo, ¿sabes? ¿Sí o no? No me dijo un pajarito, me dijo yo. Ya entregaste tu trabajo, ¿verdad? Ya. Comunión. Y eso quiere decir que a donde tú vayas, estás cubierto. Vas en bendición. Y que no se te olvide quién eres y quién va contigo y delante de ti. Ya no va a estar físicamente con nosotros, Elenita, pero en el espíritu y en el corazón lo va a estar. Por temas personales, por temas de salud, su mami decidió regresar a un lugar que para ella es importante, que se llama Papantla. Me acuerdo porque en Papantla, según yo, es donde hay la venilla, ¿no? Por los voladores. O sea que ya que alguien quiera ir a ver un volador y quiera por favor, vainilla, ya tenemos a dónde llegar. ¿Tú te quedas? Sí. ¿Y te quedas con nosotros? Tú fuiste comprada por precio de sangre. ¿Sabes qué fue tu casa? Y sé que es una decisión difícil, pero una cosa sí te digo, que si tú confías en Dios, Él va a respaldar, Él te va a proteger y sobre todo Él va a obrar en ti. Entonces es un tema difícil porque sé que Coatzacoalcos es especial para Elena, y está su familia, física, espiritual. Ya dejó su trabajo de ¿cuántos años? 13 años. 13 años. Por fungir como rey, sacerdote, como hijo funcional para estar con su mami. Yo lo único que te pido es que te acuerdes que vayas a donde vayas, Dios está siempre contigo. Y que hoy más que nunca hay muchas formas de poder seguir conectados a Dios. Hay que aprovechar el privilegio. Entonces vamos a despedirla, vamos a orar por ella. Y hoy de parte de Dios me inspira en Lucas 12, busca Lucas 12, 32.
El espíritu que tú recibiste no es un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio. Lucas 12, 32. Y dice así, está escrito, dice aquí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, incluso esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos por los otros. Y aquí es cuando vienen los hermosos, pero cuando se manifestó que la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque cada día podemos disfrutar y recibir su misericordia para ser redimidos y regenerados por el lavamiento de la generación. ¿Y qué cosa dice? Para que nuestro Espíritu Santo sea que renovado por la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Semilla fiel, palabra fiel es esta. Y fíjate lo que dice Dios, quédate con esto en el corazón, sin espinas y sin carlos. Y en estas cosas, dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, quiero que insistas con firmeza. Para ti y para todos, Dios nos dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creemos en Dios, procuremos ocuparnos en buenas obras, ya que estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Tú nos llamaste, tú nos predestinaste, tú nos amaste aún antes de fundar el mundo. Tú formaste nuestras entrañas, cada parte de nuestro cuerpo. Ni siquiera hemos hablado contigo y tú ya sabes lo que pensamos, ya sabes lo que podemos hacer. Te pido en este tiempo, Padre, que nunca se cierre nuestra boca. Clamemos noche y día, Padre, muevas nuestros pies a buscar tu presencia y hallar, buscar el oportuno lugar. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás preparando nuestro corazón con el Espíritu nuevo que has puesto en nosotros, una tierra fértil, una tierra nueva, una tierra viva, capaz de recibir sin ningún esfuerzo, porque la obra y el esfuerzo lo has hecho tú, Padre, el precio lo pagaste tú, para que tú derrames la semilla, entre en nuestro corazón, seas tú quien le dé un crecimiento y el cuidado para madurar y producir mucho fruto. Padre, llévanos a entender que nos conviene obedecer.
que no estemos en ti, por ti y contigo, porque le dices, sino porque hay una convicción y hay una certeza en nuestro espíritu de que podemos esperar, de que nuestra esperanza eres tú, de que tú nos has salvado, tú nos has dado una identidad, tú nos has llamado hijos, y que lo que tú quieres es que si por gracia hemos recibido, por gracia demos al que te conoce, no te conoce. De llevar esperanza a ese corazón enfermo, a ese corazón necesitado. Yo impongo delante de ti cada necesidad en los corazones de mis hermanos, de la gente que aunque no puede estar con nosotros, que nos rodea, sabemos que hay mucha necesidad física, económica, emocional y sentimental. Que seas tú quien nos invita a participar, que nos mueva a ser vivificados en el Espíritu, Padre, que incontables a través de nuestra vida sean alcanzados y te conozcan. Gracias por Coatzacoalcos, gracias por cada familia representada aquí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor incline su rostro sobre ti.